Bueno, pues bienvenidos a este panel titulado El hidrógeno, un futuro muy presente. Lo primero, presentar a los participantes en el panel. Javier Brey es ingeniero por la Universidad de Sevilla, doctor por la Universidad de Pablo de Olavide, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y CEO de una empresa tecnológica especializada en producción de hidrógeno, H2B2. También contamos con Asunción Borrás. Asunción es Senior VP de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno en Engie y actualmente lidera el desarrollo de proyectos de hidrógeno renovable en Latinoamérica. Es licenciada en Derecho y también licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA por la DePaul University de Chicago. También contamos con Mario Gómez. Mario Gómez es ingeniero técnico industrial, mención en electricidad y electrónica por la Universidad Española de Jaén, diplomado en prevención de riesgos laborales y magíster en energías renovables. Tiene 25 años de experiencia en el sector renovable y actualmente es presidente del grupo TCI dedicado a ingeniería y construcción de sistemas de energías renovables y tecnologías de hidrógeno verde. Por último, contamos con Alan Sackar. Alan tiene una maestría también en Derecho de la Northwestern University, certificado en Administración de Empresas de Kellogg School of Management y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del programa Future Energy Leaders de la World Energy Council y miembro del galardonado Worldwide Project del grupo de Clifford Chance, mediante el que asesora a patrocinadores, fondos, instituciones financieras de desarrollo y a los principales bancos comerciales en el desarrollo y financiamiento de proyectos de energía en América Latina. Muchas gracias a todos por participar. La verdad es que es un gusto contar con un panel con personas de tan alto nivel y además es un panel multidisciplinar, ya que afrontamos un rango de acción muy amplio en el que vemos que hay personas que trabajan desde España, trabajan en Latinoamérica y también contamos con un enfoque tanto técnico como del ámbito financiero en esta temática del hidrógeno. Vemos también que hay una alta participación de estos ponentes en asociaciones y otros organismos de apoyo al sector. Así que hablando de estas asociaciones del sector, vamos a empezar por la primera pregunta a Javier Brey. Dada tu trayectoria en el sector de hidrógeno, que según veo comienza en el 1998, o sea que hace ya bastantes años, has vivido en primera persona la evolución de esta tecnología. Así que, ¿podrías decirnos en qué punto crees que se encuentra ahora y por qué es clave para la transición energética? Pues te voy a dar mi opinión. Mira, cuando yo empecé con estas tecnologías en la década de los años 90, el hidrógeno, las pilas de combustible, estaban viviendo sobre todo una etapa de innovación. Para que te hagas una idea, pues hablábamos de vehículos que reformaban a bordo, que producían el hidrógeno que consumían a bordo del propio vehículo. Hablábamos de pilas de combustible en teléfonos móviles. Hablábamos de muchísimas aplicaciones que todavía unas estaban madurando, otras no. Estábamos innovando. En el año 2000, la década de los 2000, mejor dicho, es la década del desarrollo. Vienen los grandes desarrollos, las tecnologías se escalan, las tecnologías se hacen más viables, ya de los tamaños que se requiere en sus aplicaciones, pero es que además, digamos que hay una cierta discriminación de lo que es realmente útil de lo que no lo es. Y durante ese año, durante el año del desarrollo, es precisamente cuando surge en esta década la Asociación Española del Hidrógeno. Luego tenemos una década más, la década de 2010-2020, que es la época de la demostración. Son los grandes proyectos de demostración. Ya tenemos la tecnología desarrollada, ahora lo que queda es demostrarla en proyectos reales. Se montan flotas de autobuses, se montan conjuntos de estaciones de servicio, se montan plantas de producción de hidrógeno que se integran con energías renovables, se integran con captura de CO2, se integran con procesos industriales, se integran en procesos de almacenamiento de energía. Ya llegamos a la etapa, a la fase de demostración de que esto es absolutamente real. Y ahora, en la década 2020, la década que hemos empezado hace poco, estamos en la parte de comercialización. En comercialización tenemos ya la parte de fiabilidad. Los equipos han demostrado su fiabilidad durante las últimas 2 décadas y ya sabemos que no van a fallar. Sabemos que un electrolizador, una pila de combustible, un reformador van a funcionar bien. Sabemos que son eficientes, sabemos que producen hidrógeno o bien producen energía eléctrica, en el caso de las pilas de combustible, de una manera eficiente. Sabemos que tiene una larga vida. ¿Qué nos queda ahora en esta fase de comercialización?
bajar el precio por la curva de la experiencia. A medida que vayamos instalando más unidades, como pasó con la fotovoltaica, iremos teniendo cada vez un menor precio por kilovatio instalado, por kilovatio de producido, por kilogramo de hidrógeno producido. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora, en el inicio de la curva de comercialización que va a llevar al abaratamiento de los costes. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que es súper interesante ver cómo en primera persona puedes contar esta evolución y esta trayectoria que tú la has vivido también. Así que vamos a seguir con la segunda pregunta, Asunción, que va un poco de la mano a esta respuesta que nos ha dado Javier, que sabemos que actualmente hay un gran desarrollo e interés por los proyectos de hidrógeno y grandes compañías ahora están tomando un rol de posicionamiento dentro de estas tecnologías. Entonces, ahí la pregunta va para ti, Asunción. ¿Cuál es la posición de ENGIE acerca del hidrógeno verde y cuáles son los principales retos que os estáis encontrando de cara a la promoción de estos nuevos proyectos? Gracias, Maribel, por la pregunta. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a la organización la oportunidad de estar en este panel con compañeros de tan alto nivel, dar las buenas tardes a todos y los buenos días a México, que aún no es mediodía. Y bueno, desde ENGIE la realidad es que consideramos que juega un papel clave para la recuperación económica, que sea una recuperación económica sólida tras esta crisis que hemos vivido con el coronavirus o que estamos viviendo. Y también para alcanzar la carbono neutralidad. Como sabemos, el hidrógeno renovable es una solución libre de carbono para diferentes sectores. Se puede usar como materia prima en diferentes procesos, se puede usar como combustible limpio, se puede usar como complemento para el sistema eléctrico como almacenamiento de energía. Esto en ENGIE lo tenemos muy claro. Tan claro que es un componente esencial para la transición energética que hace unos años creamos una unidad de negocio con profesionales dedicados al desarrollo de este sector. A día de hoy somos más de 100 personas dedicadas y contamos con un amplio portafolio de proyectos en desarrollo. Bueno, en diferentes etapas de desarrollo, otras en construcción. Por mencionarles algunos, acá en Chile tenemos IEX, con ENAEX, Hydra, con Mining 3, en Sudáfrica, Rhino con Anglo American, diversos proyectos creando diferentes hubs en Europa. Y bueno, la realidad es que el desarrollo de estos proyectos no es sencillo. Tenemos que afrontar un gap de competitividad si comparamos la producción del hidrógeno verde con el hidrógeno gris o el hidrógeno azul. Y para esto es fundamental contar con esquemas de soporte como en su inicio con toda la renovable. La cooperación público-privada en la definición de estos esquemas es fundamental, de verdad. Estamos viviendo un momento único. Bueno, como les gusta escuchar a mi compañero de directorio de H2 Chile y de panel aquí a día de hoy, Mario, estamos viviendo un momento precioso en el sector. Y sí, es un momento precioso porque la verdad es que hay muchos países y muchas regiones que están impulsando el desarrollo de esta industria. Están sacando sus estrategias, están sacando sus hojas de ruta. Estamos viviendo fusiones de proveedores de equipos, estamos viviendo como cada vez más empresas privadas se interesan por este tipo de solución y todo ello debe verse reflejado en estos esquemas de soporte. La realidad es que necesitamos detonar la instalación de megavatios en electrolizadores. ¿Por qué? Para alcanzar economías de escala, como bien mencionaba Javier, y que empecemos a bajar la curva de costes instalados. Y esta curva no va a bajar con el tiempo, va a bajar instalando megas. Entonces, eso es uno de los principales desafíos que tenemos. Detonar la instalación para que alcancemos economías de escala y con ayuda de los soportes público-privados. Muchas gracias, Asunción. La verdad es que muy instructivo y la verdad que aquí se denota un poco cómo va de la mano esto de producción de hidrógeno verde, que es un valor añadido también para el sector de las energías renovables. Y aquí también quiero preguntarte a ti, Mario, que eres el que más experiencia quizá tienes de esta mesa en el ámbito del sector renovable. ¿Nos podrías indicar brevemente, bajo tu punto de vista, qué oportunidad ofrece esto del hidrógeno verde para el sector renovable? ¿Qué similitudes además encuentras con el sector del hidrógeno, actualmente, cómo se encontraba el sector de las renovables pues hace unos 15 años? Hola Maribel, muchas gracias por la presentación y bueno, y al igual que mi compañero, gracias a Energier por la oportunidad de participar en este panel con tan grandes personalidades y amigos. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta sobre oportunidades del hidrógeno al sector renovable, pues parece evidente. El hidrógeno verde, pues, por concepto, tiene que proveerse de una fuente de energía renovable. Y la energía fotovoltaica y la eólica, pues parece que van a ser los sistemas
más deberían de desarrollarse, ya que la hidráulica pues, tiene mucho más limitado su crecimiento y la capacidad de aportar de otras tecnologías pues, minoritaria, como termosolares y otros sistemas de aprovechamiento como residuos para generación directa de hidrógeno. Pues, por tanto, para hacer frente a las demandas previstas de las distintas estrategias nacionales del hidrógeno, va a ser necesaria la implantación masiva de instalaciones de este tipo de energía. Poniendo como ejemplo España, que según Red Eléctrica tiene actualmente una potencia instalada de alrededor de unos 50 gigavatios, de las cuales alrededor de 42 son en eólica y en fotovoltaica, y tiene una expectativa de crecimiento o de instalación de electrolizadores de 4 gigavatios a 2030, si no me corrige mi compañero, y va a necesitar aproximadamente una potencia dedicada de más de 6 gigavatios para poder conseguir esta instalación. Países como Chile, que se perfilan, como todos sabemos, como líder en Latinoamérica, tiene algo más de 3 gigavatios instalados en estas tecnologías, eólica y fotovoltaica, y tiene un plan para 2025 de 5 gigavatios y 25 gigavatios para 2030. Esto quiere decir que va a necesitar una potencia de renovables de alrededor de 35 gigavatios. Un desarrollo enorme. En cuanto a tu pregunta sobre las similitudes entre el desarrollo de las renovables y el del hidrógeno, es una pregunta muy interesante y la conclusión ilusionante. En el 2007 en España, por ponerlo como ejemplo, hubo un decreto en el que se reguló una subvención del precio de la energía que permitía construir plantas fotovoltaicas a un precio casi 20 veces el de hoy, o sea, precio de mercado competitivo. En menos de 8 años estas tecnologías ya fueron competitivas con las centrales de generación convencional, lo que demuestra que la economía, como decía Javier y Asu, que la economía de escala funciona muy rápido y en este mundo que es exponencial. Llevado al mundo del hidrógeno verde, hoy solo se necesitaría la mitad de los costes implícitos de la generación de hidrógeno verde para ser competitivo, sin contar con los ahorros de certificados verdes, los beneficios asociados a la creación de puestos de trabajo, economías circulares, aprovechando la cadena de valor de los productos, subproductos como el oxígeno, el calor. ¿Qué pinta entonces el mercado? Pues lo que se consiguió rebajar 20 veces el coste en 8 años en renovables por exponencialidad temporal, rebajar la mitad de los costes del hidrógeno verde no debería tardar más de 2 años, echando por tierra, a mi modo de ver, que soy un poco radical, todas las previsiones del año pasado como horizontes para el año 2040 y 2050. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Solo con subvenciones del CAPEX? Bueno, es una gran ayuda para llegar a la competitividad debido a las fluctuaciones de la energía. Pero la competitividad se va a alcanzar con la rebaja del OPEX, es decir, consiguiendo contratos PPA o de autosuministro de energía del entorno de los 20 euros por megavatio, cosa que es perfectamente viable en sistemas off-grid y con una regulación y gestión del mercado adecuado en sistemas interconectados también debería ser viable. No olvidemos también que con el aumento de toda esta potencia de energía renovable que es necesaria para el desarrollo de estos sistemas de hidrógeno verde, el hidrógeno también se convierte en un mecanismo de almacenamiento y gestión de la red en lo que se llama la Smart Grid. Pues la verdad es que ahí has dado en el clavo, que no es solamente esa parte del CAPEX, sino que también influye mucho la parte del OPEX, ¿no? Que al final es lo que tú tienes en duración pues, en periodos de 20 años, con lo cual es verdad que tiene un impacto muy relevante en el coste al final repercutido en el hidrógeno verde. Pero estamos viendo que por el momento una de las principales barreras de entrada en los proyectos de producción de hidrógeno son los costes de la tecnología, pues porque todavía no hay una producción masiva, no hay una producción en cadena y aún muchos proyectos se sustentan pues, en apoyo institucional, en subvenciones, en ayudas para conseguir esta viabilidad financiera. Entonces, aquí me gustaría conocer la opinión de Alan. Esta pregunta es para ti. Cuéntanos brevemente qué es el Consejo Mundial de la Energía y qué tipo de iniciativas están impulsando de apoyo en relación a estos proyectos de producción y de uso de hidrógeno verde. Hombre, muchísimas gracias. Extremadamente interesante todos los puntos que han tocado. Y antes que nada, bueno, agradezco de nueva cuenta y aplaudo el espacio generado por Energy. Estas realmente son las iniciativas que se requieren para detonar el intercambio de ideas.
Creo que no hay mejor cosa que compartir mejores prácticas y principalmente compartir mejores prácticas de una forma respetuosa. También agradezco a Maribel por el tiempo que le ha metido para este panel, por coordinar el panel. En lo personal es un gran reto por estar rodeada de gente tan reconocida de la industria, ¿no? No es la primera vez que coincidimos. Con Javier ya había tenido un par de ocasiones que había coincidido y la verdad que es un placer estar con ustedes. Y saludo también a la audiencia. Hoy vengo en mi carácter de Future Energy Leader por parte del Consejo Mundial de la Energía, conocido como WEC, World Energy Council, que actualmente encabeza la doctora Angela Wilkins. Para quienes no conocen al Consejo Mundial de la Energía, o WEC, es un organismo acreditado por la ONU y es la organización global de energía más importante del mundo, con comités nacionales en más de 91 países y representando a su vez a más de 3,000 organizaciones de todos los espectros, tanto gobiernos, utilities, oil and gas companies, emprendedores, academia. Y una de las cosas más importantes o interesantes del WEC es que no tenemos o no tiene una preferencia sobre una tecnología en particular. Es decir, el focus en realidad está alrededor del cómo construir, mejorar, transformar sistemas energéticos en base al trilema energético. Para quienes no conocen qué es el trilema energético, es el balance que se busca entre seguridad energética, equidad energética y el tema sustentable, en vez de estar discutiendo cuál es la mejor mezcla energética. Pero respondiendo a tu pregunta, en cuanto a las iniciativas que impulsamos, son un sinnúmero de iniciativas, por ejemplo, congresos, ¿no? Con los miembros del Consejo Mundial de la Energía, análisis, estudios, diseñamos herramientas, que todas estas herramientas son públicas y estos estudios también son públicos. Por ejemplo, actualmente el WEC cuenta con 5 herramientas. 5 herramientas de nueva cuenta son públicas, ¿no? Que todo el mundo las puede utilizar, las puede accesar, y que todas estas tienen una conexión con el hidrógeno, ¿no? El primero es el World Energy Scenarios, que cada año se publica, en donde se hace una evaluación de cuáles son las tendencias que se están viendo más importantes en el sector energético. El segundo es el trilema energético que bien está mencionando, que mide el balance de los países en cuanto a seguridad energética, equidad energética y tema de sustentabilidad, que sin duda alguna el hidrógeno va a ser un impulsor de este balance. El Issues Monitor, que son gráficas realizadas derivado de encuestas a líderes de opinión, que refieren principalmente a 2 temas, ¿no? Los líderes de opinión, o sea, a dos temas uno, que los líderes de opinión se encuentran trabajando durante el día, ¿no? Y temas que no son tan relevantes, pero que los líderes de opinión consideran inciertos, ¿no? Para darles un ejemplo, en 2008, este índice detectó un movimiento muy importante en los países asiáticos en cuanto a la importancia que le estaban dando al hidrógeno. Y en lo personal creo que es una herramienta bastante útil, ya que sirve para anticipar tendencias. Por otra parte, publicamos reportes de tiempo en tiempo. En particular, y durante el transcurso del panel, quiero compartir 2 estudios que se han publicado. El primero, el llamado New Hydrogen Economy, que publicamos en 2019, y el segundo publicado, que es muy relevante para los temas que estaba platicando Mario, que se publicó el mes pasado por parte del comité alemán, en donde se analizan las estrategias nacionales que se han publicado a la fecha. Ya hablaremos más adelante de estos reportes, como bien mencionaba, pero por último, quiero compartir la última iniciativa, que es relativamente nueva, que se llama Hydrogen Global, que es una plataforma diseñada para entidades que estarán del lado de la demanda del hidrógeno. Para así compartir compromisos, mejores prácticas y servir como un canal de comunicación con el lado de la producción o generación de este hidrógeno verde o hidrógeno en general. Esta plataforma fue diseñada en base a en cuanto a la última D que se ha agregado a la discusión global. Originalmente, en los últimos años se ha venido hablando de 3 Ds: descentralización, descarbonización y digitalización. Y ahora estamos hablando de una 4ª D que se dice disrupción del lado de la demanda, enfocado en las necesidades de la demanda, ¿no? Es humanizing energy, del lado de la demanda. Entonces,
Para cerrar esto de las herramientas que el World Energy Council cuenta, les invito a conocer estas herramientas que son públicas y con todo gusto, si tienen alguna duda regional, alguna duda con respecto a su país o quieren entablar contacto con su comité nacional, con todo gusto los ponemos en contacto. Fenomenal, Alan. Muchísimas gracias por la información que nos das, muy útil. Estamos viendo que al final esto de promover proyectos de hidrógeno no solo va respecto a recibir financiación, que también necesitamos un impulso de los distintos países para promover estas tecnologías, pero también necesitamos compartir información y fomentar el conocimiento cruzado de no volver a replicar los mismos errores que se han cometido ya y aprender de los proyectos que ya están en marcha, con lo cual esto creo que es muy interesante de tenerlo en cuenta de cara a los nuevos desarrollos. Pero aquí sí que sigo dándole vueltas al tema de... Sabemos que es importante al final el posicionamiento del hidrógeno a nivel, casi diría, de los distintos países. Con lo cual, Javier, aquí esta pregunta vuelve a ser para ti. Así que, ¿qué crees que tiene que pasar o cuáles son los condicionantes que tienen que cubrirse para que un país se suba a esto de la carrera del hidrógeno? Te lo pregunto a ti y además, ya que sabemos que España recientemente ha aprobado su hoja de ruta y el presidente del gobierno la semana pasada anunció un plan de 1,5 billones de euros para el desarrollo de proyectos de hidrógeno. ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, a mi modo de ver, lo que ahora influye más o ha influido en los últimos 6 meses es ese interés que hay en todos los países por la descarbonización, por lograr la plena descarbonización. Ahora se habla de llegar a descarbonizar por completo para mediados del siglo XXI el sector del transporte, el sector de la energía, el sector industrial y el sector residencial. Esta descarbonización plena, que por ejemplo la ha anunciado Europa en su Green Deal, pero la han anunciado también países de los que están aquí con nosotros, la ha anunciado China incluso para el año 2060, esta descarbonización plena requiere de soluciones multisectoriales, soluciones que abarquen todos los sectores. Nosotros sabemos cómo descarbonizar parcialmente la energía, utilizando energías renovables, pero es una descarbonización parcial, porque la energía renovable es una energía que no se da todas las horas del día, no se da todos los días del año y además se suele dar en forma de energía eléctrica. Entonces, de alguna manera tenemos que conseguir gestionar esta energía. El hidrógeno permite llegar a un 100% de energías renovables, permite gestionarla y además permite abarcar otros sectores. El hidrógeno permite descarbonizar la industria, permite lograr calor de alta temperatura en la industria, por ejemplo. El hidrógeno permite descarbonizar el sector residencial al ser una alternativa al gas natural y además el hidrógeno también permite descarbonizar todo el sector transporte, porque sabemos cómo descarbonizar parcialmente el sector transporte. Sabemos que los vehículos de batería, los vehículos eléctricos de baterías, pueden ser una solución para descarbonizar una parte del sector del transporte, pero el vehículo eléctrico de hidrógeno ofrece unas prestaciones similares al vehículo convencional en cuanto a tiempo de recarga o autonomía, y además permite penetrar en otros sectores del transporte, como el transporte pesado, el ferroviario, el naval, el aéreo. Entonces, ese interés por descarbonizar es el que ha traído al hidrógeno al centro de la palestra. Además, ya Mario ha comentado antes cómo han ido descendiendo los precios de las energías renovables en los últimos 10 años y eso ha hecho muy viable el hidrógeno renovable. Ha hecho evidentemente viable la energía renovable, esa capacidad que tenemos todos de producir energía barata, pero luego encima ha traído de la mano el hidrógeno renovable. Todo esto ha creado ese interés y ha hecho que cada vez más países incorporen la agenda del hidrógeno dentro de su agenda energética. ¿Qué ha ocurrido en el caso de España? El caso de España, que es muy similar al de otros países que están aquí hoy con nosotros, es un país con una geografía con un gran potencial renovable. Por encima de la mesa entonces un plan, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece que vamos a instalar en España casi 60 gigavatios de energía renovable y a cerrar casi 15 gigavatios de energía convencional. Esto, como documento, como plan, es un plan fantástico, pero requiere de una gestión de la energía, requiere de ese manejo de energía, de ese mover energía para que sea viable. Eso ha hecho que ese plan, que se publica entre finales de 2019 y principios de 2020, haya atraído otros planes como la hoja de ruta del hidrógeno o como el borrador de la estrategia de almacenamiento, etc. Con lo cual, yo creo que estamos en el mismo punto en España del que van a ir estando todos los países del mundo. Un interés en descarbonizar,
un mayor incremento de las energías renovables, una mayor implementación, un mayor despliegue de las energías renovables, y todo eso trae consigo que sea necesario implantar una estrategia del hidrógeno. En España, además, tengo que decir que el papel continuo, constante de la Asociación Española del Hidrógeno, persiguiendo uno a uno a los distintos ministerios, a los distintos gobiernos, al gobierno regional, al gobierno central, aunando los intereses de las empresas, de toda la cadena del valor del hidrógeno, desde empresas que se dedican a producir hasta empresas que se dedican a consumir hidrógeno, y empujar al sector para que de alguna manera pidiese esta hoja de ruta, también ha sido una cosa fundamental, y creo que puede jugar también un papel relevante en otras geografías. Muchas gracias, Javier. La verdad es que me consta la labor que está haciendo la Asociación Española del Hidrógeno de impulso de estas tecnologías en España. La verdad es que es una carrera de fondo y no ha desistido en la cantidad de años que lleva impulsando estas tecnologías, con lo cual aquí un chapó para el trabajo que estáis haciendo. Javier, entonces estamos viendo que el hidrógeno no es solamente una oportunidad, que sí que lo es, sino que también es una necesidad. Estamos viendo que para los retos de descarbonización marcados vemos que no llegamos si no aplicamos vectores energéticos como el hidrógeno, y además vemos que es el complemento perfecto para maximizar el uso de las energías renovables. Me ha parecido muy interesante la posición que has comentado de cómo lo está afrontando España y cómo se está abordando este reto. Y aquí, Alan, enlazo de nuevo contigo, porque tú también tienes una visión global de cómo pueden estar orientándolo otros países. Es decir, cuáles son los objetivos que se están viendo en las diferentes estrategias nacionales, así como las barreras que estos países se pueden estar encontrando. Si nos puedes comentar. Claro, por supuesto. Y excelente pregunta. Y sin duda, para dar continuidad a lo que estaba comentando Javier, como les mencionaba, el Comité Nacional de Alemania publicó un reporte hace un par de meses o el mes pasado, en donde se analizan 5 o 4 cuestiones con respecto a las estrategias nacionales que se han publicado a la fecha, incluyendo los objetivos y las barreras que se han enfrentado cada uno de los países. En este reporte, primero, se hace una diferencia entre los países con estrategias nacionales, los países que están discutiendo estrategias nacionales, los países que están apoyando proyectos pilotos sin tener una estrategia nacional, y países en donde no existe una actividad. Para que se den una idea, se hizo un análisis de 56 países, entre los cuales 9 ya tienen una estrategia nacional. Bueno, voy a agregar 10. Si no me recuerdo, Chile ya tiene una estrategia nacional que se publicó hace un par de semanas, que aún tengo pendiente de revisar, pero entre los cuales se encuentran Australia, España, Noruega, Unión Europea, Holanda, Francia, Japón. De esos 56 países, 11 ya están preparando su estrategia nacional, como por ejemplo Rusia, Marruecos, China. 14, no obstante de que no están discutiendo su estrategia nacional, están apoyando proyectos piloto, ¿no? Como por ejemplo, no es un país, pero bueno, California, que en realidad es la quinta economía más grande del mundo, lo cual es muy importante detonar que están apoyando proyectos piloto. Inglaterra, Italia y Suiza, 17 de esos 56, no obstante de que no tienen una estrategia nacional, ya están discutiendo política, por ejemplo, Ucrania, y 5 países que en realidad son muy relevantes, pero que no tienen una actividad muy relevante en cuestión de hidrógeno, ¿no? Tal vez hay algunos desarrolladores desarrollando algunos proyectos, pero el país en sí no cuenta con apoyos relacionados con hidrógeno. No digo nombres, derivado que tal vez se pueda generar alguna confusión con respecto a esos 5 países. El reporte es público. Por otra parte, con respecto a aquellos que tienen estrategias nacionales o que se encuentran preparando su estrategia nacional, en este reporte se analizaron los principales objetivos, y respondiendo a tu pregunta, Maribel. Por ejemplo, cierto de los objetivos de España, Francia, California, es la reducción de emisiones, ¿no? Otro objetivo es diversificar la matriz energética. España, Japón, China están enfocados en ese aspecto. Por otra parte, otro objetivo es causar el crecimiento económico por medio de la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? China, Corea, Australia enfocaron su estrategia nacional en ese sentido.
Otro es desarrollo de tecnologías nacionales, exportación de tecnologías. Otro objetivo es la integración de energías renovables en el sistema, ¿no? Derivado de la intermitencia de las energías renovables, el hidrógeno pudiera ser una solución. Y otro de los objetivos que se ven muy marcados en ciertos países es el objetivo de exportar el hidrógeno verde, ¿no? Exportar energía renovable, en donde encontramos a Marruecos, Ucrania, Rusia, ¿no? Y seguramente en países en Latinoamérica como por ejemplo Chile, ¿no? Que seguramente van a exportar cantidades muy importantes a los países asiáticos, ¿no? Por otra parte, en este reporte se analizaron los principales usos que se tienen en mente o que los países tienen en mente, ¿no? Evidentemente, como ustedes bien decían, el uso del hidrógeno se puede dar en el sector industrial, ¿no? Los subsectores de metales, refinería, química, electricidad también, transporte, ¿no? Que por ahí China y Noruega es donde están apostando mucho, y también para la exportación de nueva cuenta, ¿no? Como bien decía, ¿no? El principal uso que tiene en mente China o Noruega es el transporte. China o Noruega no les interesa mucho la exportación, como a Rusia y como a Australia, o el uso industrial como a Alemania o a Francia. Por otra parte, también en este reporte se analizan los apoyos que los gobiernos tienen en mente dar a la industria en general. Por ejemplo, Research and Development, temas regulatorios, apoyos financieros, entrenamiento y promoción. Para poner cosas en contexto, les doy un ejemplo. Casi todos los países están apoyando el tema de Research and Development y tienen pensado también otorgar apoyos financieros, pero no todos tienen pensado apoyar en entrenamiento y promoción, que tal vez es algo vital, ¿no? Para poder, como cualquier producto nuevo en general, se necesita hacer una promoción al respecto y educar a tu posible cliente, ¿no? O a tu posible mercado. Entonces, tal vez es importante que los países también inviertan tiempo en el entrenamiento y en la promoción de la tecnología. Por último, este reporte detalla algunas lecciones aprendidas que se obtuvieron durante la elaboración de estas estrategias nacionales, ¿no? Como por ejemplo, como bien decía Javier, creación de grupos multidisciplinarios que incluyan gente de la industria, academia, gobierno, sociedad civil, y también el uso tal vez de legislación de los estados de la Unión Europea que pueda servir como base para países no miembros de la Unión Europea. Hay otras lecciones aprendidas que tal vez les podría quitar mucho su tiempo. Consulten, creo que es un muy buen documento el que se publicó, el que el Consejo Mundial de la Energía publicó. Y espero, Maribel, que haya respondido tu pregunta con respecto a los objetivos que tienen ciertos países. Creo que me fui un poquito más extenso de tu pregunta. Para nada, muchas gracias. La verdad es que yo creo que es muy útil un poco contrastar cómo los distintos países están teniendo distintas estrategias, al final un poco por el fin común de promover esa descarbonización y maximizar ese uso de las energías renovables. Y vamos un poco a aterrizar este tipo de proyectos, hablando ahora del escenario práctico, el escenario de ejecución de estos proyectos, que siempre es más fácil entender la finalidad de los proyectos que se están promoviendo. Así que esta pregunta va principalmente para Asunción y Mario. Ladies first, Asunción, esta va para ti. ¿Qué proyectos concretos estáis promoviendo desde ENGIE y sobre todo enfocado en qué uso al final del hidrógeno verde le estáis contemplando? Bien, pues mira, tenemos, como comentaba al inicio, tenemos una cartera bastante amplia de proyectos en desarrollo en distintas etapas. Uno de los más avanzados es el de Rhino en Sudáfrica, que es precisamente para hacer el retrofit de un camión minero, y este es junto a Anglo American. Aquí lo que nosotros hemos hecho ha sido la parte de la producción del hidrógeno y Anglo se encarga de hacer la parte del retrofit del camión. Y este es primero un piloto y después la idea es escalarlo. Entonces ahora viene la segunda fase en la que vamos a hacer el retrofit de un montón más de camiones, como 40 o así. Del mismo sentido, hay uno similar aquí en Chile, que se llama Hydra, que es el que ha sido otorgado con el fondo de Corfo para la parte de estudio y de ingeniería. Este proyecto es junto con Mining 3 y es precisamente para lo mismo, para hacer el retrofit de un camión minero. Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué estáis replicando el piloto en Chile si ya se ha hecho en Sudáfrica? Bueno, es que las condiciones mineras en Chile son muy diferentes.
Aquí son muy intensas, en una mina en altura, y lo que queremos ver es el funcionamiento pues, al final de la pila de combustible. Estamos haciendo un pequeño piloto para probarlo en faena y ver cómo se comporta esa pila de combustible. Con la altura hay menos oxígeno y el oxígeno es necesario para que combustione ese hidrógeno en la celda de combustible y pueda moverse el camión. Entonces, en ese proyecto estamos ahora mismo ya con la parte del estudio de ingeniería y con la elaboración del piloto. La idea es lo mismo, probarlo y escalarlo. Otro proyecto con el que estamos aquí en Chile también, que también es muy conocido, es el de HyEx, el que tenemos junto a ENAEX. Este es para la producción de amoníaco verde, para producir explosivos para la minería. ENAEX es una empresa que da servicios de explosivos para el sector minero, y lo que pasa es que aquí en Chile ahora mismo pues no tienen producción local de amoníaco, entonces ahora mismo se importa, y lo que queremos es que en vez de importarlo, con toda la huella de carbono que eso implica, porque además es importado un hidrógeno gris o azul, bueno, en realidad un amoníaco gris o azul, la idea es producirlo aquí, producirlo con renovables y que sea un amoníaco verde, de forma que se empieza a producir en el país y ese amoníaco además se puede utilizar para otro tipo de usos, por ejemplo para producción de fertilizantes. Uno que tenemos para fertilizantes es en Australia, con Yara, el proyecto se llama Yuri, y ese es igual para producción de amoníaco verde, pero ese se destina a la producción de fertilizantes. Esos son algunos de los que tenemos así sueltos. En Europa, la verdad es que el desarrollo es muy grande y ahí tenemos proyectos como el de High Netherlands en los Países Bajos, que este es realmente para crear el Hydrogen Valley, que tanto se escucha en Europa, que realmente es para producción de hidrógeno y crear un hub, inyectarlo a la red de gas existente y a partir de ahí ver distintos consumos de distintas empresas, distintos off-takers que puedan utilizarlo en sus procesos. Y es más de uso industrial. Buenas noticias que estamos viendo. Se está moviendo el mercado también en Estados Unidos con el cambio de gobierno. Biden viene fuerte también, queriendo impulsar el hidrógeno, y ahí están saliendo también muchas oportunidades. Y bueno, en realidad en toda Latinoamérica, porque Perú se está sumando también al carro del hidrógeno, con Colombia igual. Ahí estamos con un desarrollo de proyectos que todavía no puedo comentar porque no son públicos, pero lo que quiero transmitirles es que aparte de los que ellos ya son conocidos, venimos con una amplia cartera en desarrollo. Y ya no solamente los países que se quieren posicionar como a lo mejor Chile clave para la exportación. Perú tiene las mismas intenciones y también tiene un potencial renovable muy fuerte. Colombia igual. México está poco a poco avanzando también y estamos viendo proyectos e empresas que están interesadas pues, en movilidad, en descarbonizar su flota. Entonces, se está detonando de una forma un poquito más extensa en todo el mundo. Muchas gracias, Asunción. La verdad es que es muy interesante todo esto que estamos hablando, aterrizarlo al final en propuestas y en proyectos concretos, pues para ver al final el uso. Y tú has tocado una cuestión también interesante, que es un poco la independencia. Es decir, esto del hidrógeno verde también en alguna manera favorece la independencia de países terceros, por ejemplo, en la importación de amoníaco o incluso en la necesidad energética de suministro de países terceros, con lo cual es otro valor añadido también a sumar a esta producción de hidrógeno verde. Mario, pues por tu parte, si nos puedes contar un poco más también de los proyectos que lleváis en marcha y un poco también, yo tengo la suerte de conocerlos de primera mano también y ahondar en otro de los valores añadidos que ofrece esta tecnología, que ya lo has contado, Mario, que es el tema de la economía circular, ¿no es así? ¿Estás en silenciado, Mario? Disculpa. Sí, efectivamente, nosotros intentamos, la verdad que nació un poco nuestra presión hacia el concepto de economía circular con la intención de rebajar el tiempo de llegada del hidrógeno rentable, aprovechando pues, el oxígeno, el calor, como decía también Javier. Hay que aprovechar toda la cadena de valor, y cuando hace un estudio como el que hicimos nosotros en Oasis, te das cuenta de que hay un gran valor añadido dentro de la economía del hidrógeno, ya lo decía Rifkin, la civilización del hidrógeno, que todavía está por estudiar. Pero animo a todos a que observen esa maravillosa simbiosis industrial que se llama,
que puede darse con el hidrógeno y con otras muchas más tecnologías. Bueno, no voy a poder dejar de dar la frase de mi amiga Asunción, de que es verdad que el hidrógeno está en un momento precioso, y lo es. También, lamentablemente, hay muchos proyectos en los que nosotros estamos que no son públicos, pero avanzo que son muchísimos. No nos podíamos imaginar hace un año que estábamos en esta situación. Pero bueno, por hacer un breve resumen, en España, al calor de las subvenciones que va a dar la Comunidad Económica Europea, para proyectos en codesarrollo o para terceros, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una es dar asesoría técnica, ingeniería conceptual y de desarrollo de sistemas de hidrógeno verde, y otra es pues, colaborar con desarrolladores de manera conjunta para llevar a puerto algún tipo de proyecto. En España, en la última semana, hemos presentado proyectos pues, que en potencia equivalente en renovable alcanza casi los 3 gigavatios, con lo cual hay una alta inserción. En África tenemos un proyecto de 200 megavatios, esperando a ver si Engie y Asunción les sale bien el proyecto del camión para una zona minera que está esperando que el mercado avance. En Argentina, la semana pasada, también firmamos un acuerdo con la naviera Buquebus para diseñarle un sistema de generación de hidrógeno verde y estudiar cuál es la mejor opción para insertarlo dentro de la propulsión de sus barcos, que Buquebus es la mayor compañía argentino-uruguaya de ferries. En Chile, bueno, junto a Ariema, participamos en un proyecto de innovación llamado AriChile, que tiene como objetivo pues, bueno, estudiar la posibilidad de implantación de electrolizadores con un cierto matiz de innovación. Nuestro proyecto, digamos, más mediático acá es Oasis, un proyecto que desarrollamos también con la colaboración de muchos amigos de la asociación H2 Chile, que nos ayudaron, y también de alguna empresa española. Y partió como una idea conceptual, pero que estamos convencidos de que se puede materializar. Y es una gran planta que parecía muy grande, que de 3 gigavatios de energía fotovoltaica y 2,1 gigavatios de electrolizadores. Ese hidrógeno usado en parte para hacer amoníaco verde para fertilizantes, en parte se puede hacer un blending con la red de gasoductos existentes, y nuevamente, si Asunción tiene éxito, las mineras se comerían toda la producción de esta gran planta y faltaría todavía otra oasis para darle servicio a la minería. En el concepto de economía circular del que hablaba, para intentar llegar a unos precios competitivos antes de una fecha marcada, pues estudiamos cómo usar el oxígeno, cómo usar el calor. Para eso pues instalamos en proyecto una serie de piscifactorías para utilizar el oxígeno en el crecimiento de peces, un área de 2.000 hectáreas de invernaderos para utilizar todos estos subproductos y los excedentes de energía de la planta fotovoltaica para generar los productos agrícolas. Un área de superficie arbórea, esto ya por un concepto, digamos, utópico, que queremos forestar el desierto, y encontramos que cultivando pistachos, con la ayuda de la instalación de hidrógeno, con la generación de agua que lleva todo esto, pues son economías que se complementan una a otra, y entonces el hidrógeno ya pasa a ser más de simplemente un combustible o un vector, sino que llega a ser un elemento dinamizador de las regiones. Y bueno, y aparte de Oasis, bueno, están apareciendo, que ya no son públicos, pero os adelanto que se están replicando el concepto de Oasis tanto en Chile nuevamente como en España y en África.
Fenomenal, Mario. Muchas gracias por esa descripción, ¿no?, de esos proyectos que estáis impulsando. Y como estamos viendo, al final esto del hidrógeno pues toca muchos sectores. Hemos hablado de movilidad, hemos hablado de producción de amonía, hemos hablado de las industrias térmicas, hemos hablado de los fertilizantes. Al final estamos viendo que esto también es una vía de creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo económico. Y aquí sí que os quería preguntar, Javier, principalmente a ti, ¿qué oportunidades de negocio y de desarrollo económico ves que pueda generar esto del hidrógeno verde? Mira, pues a mí me gustaría destacar dos cosas. En primer lugar, que esta nueva economía, la economía basada en utilizar el hidrógeno como un vector energético, trae consigo la necesidad de conocimiento, de tecnología, de proyectos, de empresas, de puestos de trabajo en una larga cadena de producción. En lo que sería la parte de las renovables, por supuesto, en toda la parte de producción de hidrógeno renovable desde esas fuentes de energía, en toda la parte de transporte, de almacenamiento, de distribución del hidrógeno, en toda la utilización. Es decir, esto da trabajo a un sector amplísimo de la población y a muchos niveles. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la Asociación Española del Hidrógeno hemos estado evaluando cuál sería el impacto laboral en España en los próximos 10 años y hablamos de más de 200.000 puestos de trabajo. Tengamos en cuenta de que estamos pensando en países, en geografías, en regiones que hoy en día importan combustibles fósiles. Importan el 100%, en el caso de España, el 100% del gas natural que consumimos, el 100% del petróleo que necesitamos, el 100% del carbón que quemamos. Todo eso lo cambiaríamos por un combustible versátil producido localmente. Con lo cual, esto genera muchísima riqueza local y que genera muchísimo empleo local. Pero es que además el hidrógeno tiene otra característica fundamental, también heredada de las renovables, y es que es enormemente modular. Nosotros podemos tener proyectos de hidrógeno muy pequeños donde se haga una producción pequeña de hidrógeno para abastecer a un usuario o una aplicación en concreto, o podemos tener grandes aplicaciones de hidrógeno, gigantescas plantas de 100 megavatios, de 1 gigavatio, donde lo que estemos alimentando sea, pues, por ejemplo, una red de distribución de hidrógeno o una tubería de transporte de hidrógeno. Esto va a permitir que el hidrógeno sea no solo un negocio de grandes multinacionales, de grandes empresas, de empresas milmillonarias, sino que sea también negocio para pequeñas y medianas empresas. Esto va a generar, por lo tanto, trabajo, va a generar riqueza y va a generar proyectos a empresas pequeñas, de pocos empleados, que se especialicen, por ejemplo, en una determinada parte de esa cadena de la economía del hidrógeno. Con lo cual, la oportunidad es una oportunidad muy buena, no solo para grandes corporaciones que, insisto, que están presentes en muchos países, sino también para pequeñas empresas locales que se dediquen, que se especialicen en una determinada área de la economía del hidrógeno y que desarrollen en ella su labor. Fenomenal, Javier. La verdad que un gusto la cantidad de información que estáis dando en este panel. Y ahora poniéndonos el gorro de una empresa renovable. Al final, el congreso en el que estamos es principalmente de participación de empresas que se dedican a las energías renovables. Así que, ¿por qué creéis que una empresa renovable decidiría invertir en producir hidrógeno verde? Esta pregunta casi más enfocada a Asunción y Mario. Si no os lanzáis, os lanzo yo. Asunción, te toca. Estaba dándole al micro. Mira, finalmente para producción de hidrógeno, como bien hemos comentado antes, se necesita electricidad y se necesita energía renovable. Y al final el objetivo de todo esto es descarbonizar. Y no todos los sectores son electrificables, como bien hemos comentado antes. Entonces, es un complemento perfecto a la producción de energía renovable, a la producción de electricidad de fuentes renovables, para aquellos sectores en los que la electricidad no se puede usar. ¿Qué hemos dicho? Producción de calor, movilidad, bueno, pues las baterías sí se pueden usar, pero no todo el sector del transporte se puede mover con baterías. Estamos viendo que no es que vayan a competir unas con otras, son complementarias. Camiones de carga pesada o aviones o barcos que se muevan con hidrógeno y una pila de combustible tienen muchas más posibilidades que hacerlo con una batería. Entonces son complementarios. Eso por un lado, y por otro lo que comentamos antes, producción de calor, producción de los altos hornos en industrias tipo el acero, el vidrio,
para la producción de amoníaco, para las refinerías, todo eso no es electrificable. Entonces es un complemento perfecto. Mario, ¿algo que Mario, no aportar sé aquí? si quieres añadir. No, en cuanto a la pregunta de qué sentido tiene para una empresa de energía renovable introducirse en el mundo del hidrógeno, yo diría que es que el camino natural. Sabemos que el 70-80% del coste final del hidrógeno es la energía, y si queremos un hidrógeno verde, son energías renovables, o sea que las empresas de todo tipo, desde promotoras hasta las constructoras de energías renovables, van a tener un papel muy importante. Lo que decía Javier, esto también es escalable, al igual que la renovable, y dentro de muy poco las propias empresas de renovables, tanto promotoras como de cualquier, dentro de la cadena de valor, cualquier cosa que hagan, van a tener una especialización o un bagaje en instalaciones de hidrógeno verde. Es un camino natural, no, sigue siendo energías renovables, sin energías limpias, con el objetivo de descarbonizar. Fenomenal. Y aquí es muy interesante también enlazar con una de las preguntas que estamos recibiendo a través del chat, que es que, según estáis comentando, al final esto del hidrógeno verde no se considera solamente como un almacenamiento de energía de estas energías renovables, sino que va más allá, es un uso que se puede utilizar en la industria, en la movilidad. Entonces, la pregunta que hemos recibido es ¿qué viabilidad ven en la implementación del hidrógeno verde en conjunto con proyectos renovables a gran escala a modo solamente de almacenamiento de la energía renovable? No sé si aquí, Asunción, ¿nos quieres comentar? Mira, nosotros inicialmente estamos viéndolo para detonar el sector en otros usos. ¿Por qué? Porque todavía creemos que las baterías van a jugar también un papel importante ahí. La complementariedad del hidrógeno con el sistema diferencia la batería en el uso. La batería funciona para cortos periodos de almacenamiento, 3, 4, 5 horas al día, y que sean usados en ese día. Para el hidrógeno, con un papel más relevante cuando ese almacenamiento es más de largo plazo. Entonces, ahora mismo nosotros nos estamos enfocando en detonar el sector con otro tipo de aplicaciones. ¿Que va a venir eso? Por supuesto va a venir. Pero ahora mismo el foco para precisamente detonar la economía de escala y que realmente bajemos los costes de producción, el foco es donde encontramos menos gap de competitividad, y esto es movilidad pesada y otros mercados como el de la producción de amoníaco. Por eso estamos más enfocados en esos usos ahora mismo que en el de almacenamiento, pero va a llegar. Claro, al final es eso, es intentar crear una economía de escala, abaratar costes y al final empezar por los usos que quizás sean más competitivos, ¿no? Para luego dejar en una segunda fase aquellos que llegarán, pero que están quizá todavía un poco en costes más alejados. Fenomenal. Alan, aquí quería hacer una última pregunta para ti, que es que estamos hablando cómo se identifica esta oportunidad desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la industria, pero también me gustaría saber cómo se ve esta oportunidad desde el Consejo Mundial de la Energía. En otras palabras, ¿cuáles son los pasos o factores necesarios que el Consejo Mundial de la Energía ve para generar economías del hidrógeno? Respondiendo a tu primera pregunta, creo que todo el mundo está hablando, o la gran atención de 2020 por lo menos, se centró en el hidrógeno. Entonces, sin duda alguna va a haber oportunidades de negocio en toda la gama de la cadena de valor. También vemos muchos partnerships que se van a generar entre países, ¿no? Entonces, no nada más son oportunidades de negocio a nivel privado, pero también a nivel gobierno, ¿no? Creo que esto es una revolución bastante interesante. Podría decir que la tercera o la cuarta revolución al grado de la revolución industrial, ¿no? Sin duda alguna va aparejada con la transición energética, lo que se está viendo al nivel del hidrógeno, ¿no? Pero los pasos y los factores necesarios que se ven para generar economías del hidrógeno, creo que durante la elaboración del reporte que comentaba de Hydrogen Economy durante 2009, entre los pasos y los factores que se identificaron
o el cómo se puede facilitar el desarrollo de la cadena de valor, porque nosotros nos sentamos, o sea, el Consejo Mundial de la Energía se centra en el cómo se pueden construir, mejorar y transformar los sistemas energéticos, ¿no? Para poner cosas en contexto, si en realidad para el 2040 el hidrógeno representará un 4%, del 4 al 10% del mix energético global, según lo encuestado durante el último World Energy Week, ¿no? La pregunta del cómo es cómo es que podemos facilitar el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde tomando en consideración el trilema energético que bien estábamos comentando, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, ¿no? De los factores y pasos que vemos para desarrollar esta cadena de valor, creo que 3 cosas muy importantes es, primero, sensibilizar y promocionar la importancia del hidrógeno verde en la transición energética, y aquí conecto el punto que es elemental y es parte del backbone de la transición energética, el hidrógeno verde. Por otra parte, crear un mercado global de hidrógeno verde, ¿no? Retomando la idea que Javier estaba comentando y también Mario, de reducir los costos de la industria para mejorar la competitividad. A final de cuentas, todos los mercados, ya sean energéticos o ya sea cualquier tipo de mercados, se rigen en base a la competitividad, ¿no? Otro de los factores que se ven es desarrollar infraestructura de transmisión, almacenamiento y distribución, ¿no? Sin la infraestructura de transmisión, almacenamiento y distribución, difícilmente se va a poder generar una economía del hidrógeno. Pero creo que todos estos conceptos son muy generales, ¿no? Y estamos hablando de los países latinoamericanos. Creo que difícilmente podemos hablar en los países latinoamericanos de desarrollar infraestructura de transmisión, almacenamiento y distribución si no tenemos leyes, ¿no? Si no tenemos regulación. Entonces, por lo menos hay 7 u 8 países en Latinoamérica con interés en el hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, como decía Asunción, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú últimamente, en México, en Honduras. El otro día tuvimos un seminario con el gobierno de Honduras y están desarrollando ya su hoja de ruta. Y para estos países latinoamericanos, ¿no? Creo que hablar de tecnologías de almacenamiento y transmisión y distribución, pues digo, tal vez nos estamos yendo a una cuestión muy ambiciosa, ¿no? Lo primero que tal vez se tendría que hacer en estos países es establecer alianzas, ¿no? Para la formación de lo más importante, que es el capital humano técnico y científico, ¿no? Crear regulación armonizada, por ejemplo. Uno de los apoyos o uno de los factores que se van a ver mucho es el financiamiento de, por ejemplo, es una cosa muy básica, de la traducción de normas internacionales e intercambio de experiencias en políticas de incentivos, ¿no? O sea, vayámonos a lo básico, ¿no? El intercambio comercial de equipos, productos y servicios, ¿no? Entre los países de Latinoamérica que están impulsando una agenda vinculada con el hidrógeno verde. Y ya después que nos vayamos y que ya exista una infraestructura de almacenamiento, ¿no? Vamos a poder hablar de la exportación de hidrógeno a otros continentes, ¿no? Que es uno de los factores que se van a ver, que creo que se van a ver muy marcados en los países latinoamericanos, ¿no? Que van a haber alianzas estratégicas entre ciertos países para exportar en grupo a ciertos países europeos principalmente, ¿no? Por último, y no está vinculada con tu pregunta, pero quiero hacer un par de llamadas, ¿no? Un par de llamados. El primero es a todos los jóvenes, ¿no? Que sigan involucrados en la discusión, que sigamos aprendiendo de los perfiles como Mario, como Javier. Ellos son los que nos tenemos que hacer un partnership entre los jóvenes y la gente experimentada en esta industria, ¿no? Y es lo que está empujando el Consejo Mundial de la Energía por medio de este programa al cual yo pertenezco, que es Future Energy Leaders, ¿no? Sigamos los jóvenes involucrándonos en este tipo de iniciativas y en este tipo de discusiones. Y por otra parte, es un llamado a la industria, ¿no? Para que nos sigan asistiendo, ¿no? Para que nos sigan compartiendo información para generar las herramientas y los sistemas que el World Energy Council ha venido desarrollando. Estoy seguro que en algún momento muy cercano vamos a tocar su puerta para que nos den una mano, ¿no? Creo que este es un esfuerzo que se tiene que hacer en conjunto y sin duda alguna aplaudo de nueva cuenta el esfuerzo que está haciendo Energy Year, haciendo el trigger de este debate y comparar las mejores prácticas.
Pues muchísimas gracias, Alan. La verdad es que se ha hablado de muchos temas en relación a esto del hidrógeno verde, pero tú has sacado ahora uno nuevo también, que es indirectamente, has hablado el de los jóvenes, el de la implicación que hace falta de seguir impulsando esta tecnología para su desarrollo, pero también es otro tema que has hablado, el de la regulación, que en cierto modo también se tiene que impulsar que haya una regulación que de alguna manera favorezca la implementación de estas tecnologías. Javier, ¿aquí nos podrías contar algo sobre cómo ves que está evolucionando la regulación de estas tecnologías del hidrógeno verde para favorecer su impulso? Es seguramente de los temas a los que más recorrido le queda todavía. Antes hemos mencionado que el hidrógeno puede ser una alternativa, por ejemplo, al gas natural. El hidrógeno puede transportarse, distribuirse y lo podemos utilizar en nuestros hogares como fuente de calor, quemándolo, como una alternativa renovable y limpia al gas natural que actualmente utilizamos. El único problema es que el gas natural, en la mayoría de los países, está regulado como un hidrocarburo y el hidrógeno no lo es. Ello requiere modificar las actuales leyes, las actuales disposiciones sobre hidrocarburos de los países para que o bien incluyan al hidrógeno o bien sean modificadas por unas leyes o normas que afecten a hidrocarburos y al uso energético del hidrógeno. Lo mismo lo podemos decir en el tema de combustible alternativo. El hidrógeno habrá que regularlo, pero no solo habrá que regularlo, habrá que estandarizarlo. Estamos hablando aquí de hidrógeno verde o de hidrógeno renovable. ¿Qué es el hidrógeno renovable? Va a tener asociado un sistema de créditos, va a tener que asociado un sistema de garantías de origen. Toda la parte de legislación en torno al hidrógeno también está pendiente de desarrollar. Mucha parte de estandarización. Hoy en día, los electrolizadores, las pilas de combustible, los sistemas de almacenamiento de hidrógeno, casi todos siguen teniendo detrás en la mochila una gran carga de diseño, de desarrollo, de tecnología, de ingeniería que hace que sean prácticamente customizados, hechos a la medida de las necesidades del cliente, y ello además implica que sean más caros. Evidentemente vamos a caminar hacia una estandarización de los sistemas. Son fundamentalmente los temas, estandarización, normativa, regulación, en los que hay que trabajar en los próximos 4 o 5 años y creo que van a ser clave para lograr lo que estamos hablando. Antes hemos hablado, los que estamos aquí, de un recorrido de la curva de comercialización, de una implantación, de un desarrollo de una economía de escala. Eso necesariamente necesita venir de la mano de lo que estamos hablando, de regulación, de estandarización y de legislación. Fenomenal, la verdad que clarifica mucho. Ahora voy a enlazar con algunas de las preguntas que estamos recibiendo también en el chat. Una de ellas habla de qué necesita el sector del hidrógeno para despegar y hacer esta tecnología bancable, feed-in tariff, subastas por tecnología e incentivos para los off-takers. En el fondo ya hemos hablado un poco de ellos, pero si podemos dar una respuesta quizá más directa en esta pregunta, alguno de los ponentes. Asunción, ¿cómo lo ves? La realidad es que no es solamente un solo esquema, que el gap de competitividad ahora mismo es bastante grande, o sea, vamos a ser realistas, y la suma de todo ese tipo de esquemas y de soporte van a ayudar. Entonces, para mí no es una sola, no es pongamos el precio al bono de carbono, no es hagamos solo un feed-in tariff, no es solo una subasta por tecnología, es que es una mezcla de todas ellas. Efectivamente, No sé al si final hemos los hablado compañeros de panel tienen otra visión. Sí. ¿Alguno más quiere aportar algo en esta línea? Si hablamos de bancabilidad, y ahora me pongo más o menos la gorra de lo que hago día a día, ¿no? En el día a día, aparte de lo que hago con el Consejo Mundial de Energía, represento tanto a bancos como a desarrolladores en el financiamiento de proyectos y en el desarrollo de proyectos, ¿no? Y ahora de hidrógeno, ¿no? Se vio una tendencia muy importante en renovables en los últimos años y ahora estamos ya involucrados en proyectos de hidrógeno verde, principalmente en proyectos de cadena de valor, ¿no? No nada más proyectos independientes. Creo que para hablar de bancabilidad se tiene que tomar en consideración también a los bancos, ¿no? Normalmente lo que se ve, una práctica que tal vez se tenga que modificar es que a los bancos, la opinión de los bancos se toma en consideración después, ¿no? Ya cuando casi tienes un proyecto y negociado todos los contratos.
es importante que se tome en consideración y que se diseñen en la medida de lo posible todas estas relaciones contractuales en conjunto con los bancos, y se va a ver un apoyo muy importante principalmente por la banca de desarrollo, por ejemplo IFC, IDB, las multilaterales, IFC, IDB y las bancas de desarrollo locales, y también las ECAs, ¿no? The Export Credit Agencies. Entonces creo que es importante que se diseñen todos estos off-take agreements para que un contrato, para que un proyecto sea bancable, ¿no? Tienes que vender un producto, ¿no? Y tienes que vender un producto que esté asegurado en el tiempo para asegurar el repago de la deuda, ¿no? Y es muy importante que estos off-take agreements y también los contratos de desarrollo, por ejemplo, los EPCs, los OANEMs, etcétera, sean bancables. Para ser bancables tienes que considerar ciertos derechos, ciertas obligaciones, ciertas bases muy importantes que los bancos te van a estar pidiendo en el desarrollo y financiamiento, en el financiamiento principalmente de estos proyectos. Entonces es importante que antes de que empiecen a desarrollar el proyecto y antes de que empiecen a firmar contratos con sus contrapartes, que son muy valiosos esos contratos, tal vez darle una llamada, tanto a sus abogados, pero también a los bancos que posiblemente van a estar financiando estos proyectos, ¿no? Es muy importante que se tomen en consideración los derechos y ciertas opiniones por parte de los bancos, y esta primera ola de financiamiento de proyectos se va a ver, como bien decía, ¿no? IFC va a estar muy metido, IDB va a estar muy metido, y ellos tienen también divisiones, ¿no? Que impulsan el desarrollo de proyectos desde el principio. Entonces, por ahí vi a algunas personas del equipo de las multilaterales, que estoy seguro que estarían muy interesados en hablar con ustedes. Fenomenal. Pues la verdad que ya por concluir un poco el panel y resumir de lo que hemos hablado, pues podemos comentar que como ventajas de la producción de hidrógeno verde, de la promoción de este tipo de proyectos, vemos que va muy de la mano con la maximización de ese uso de las energías renovables y la implementación masiva de esas energías renovables, no solamente aplicado al sector eléctrico, sino también al sector industrial, al sector de la movilidad. Es la principal herramienta de cara a la descarbonización, es el vector energético que nos va a ayudar a tener unas economías más sostenibles, ¿no? Y llegar a esos retos de descarbonización que al final estamos todos en el mismo barco y nos afectan a todos. Y también hemos visto otras ventajas que quizá a lo mejor quedan muchas veces en segundo plano, pero este sector, este impulso del hidrógeno verde también favorece la independencia energética y la creación de riqueza local. Y esto es muy importante pues, para favorecer economías de desarrollo como en América Latina, que son intensivas en el recurso renovable, pues que puedan aprovechar esto y maximizar para generar esa riqueza local. Pero vemos que todavía quedan algunos retos por solventar. Hemos hablado de normativa, hemos hablado de apoyo ministerial pues, para el impulso de estos primeros proyectos, porque al final el precio, como decía Asunción, no se baja solo, sino que al final el camino se demuestra andando, y al final esto se va a impulsar pues, cuando haya más proyectos implementados y cuando haya más capacidad productiva de las industrias que se dedican a esto. Con lo cual vemos que esto es un reto, que es una oportunidad. Por mi parte, agradecer a Energy Year la inclusión de este panel en el Congreso. Esperemos que sea en siguientes ediciones cada vez esté más visto y más conocido esto del hidrógeno verde. Y muchas gracias a todos por vuestra colaboración y por la oportunidad de haber conocido de primera mano vuestra opinión sobre estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias.